Marco de una experiencia que empieza cada año, que es la colecta anual de Cáritas. Pero antes de hablar de la colecta, Gustavo, buenas tardes, antes que nada, muy buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, María Laura, gracias por recibirme. A ver, queríamos de la mano de una persona que trabaja en los barrios, incuestionable, como es usted, obispo Carrara, que nos cuente cómo es ese trabajo y cuál es la situación actual de los comedores y de la gente que no tiene para comer en los barrios, que está bien el número que le pasé, son aproximadamente 5 millones de personas que viven en los barrios populares. Sí, si nosotros nos preguntamos cuántas villas o barrios populares hay en la Argentina, según el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, tenemos por lo menos bajo el marco de la ley, 5.687 villas o barrios populares en toda la Argentina. Sí. Estamos hablando de más de 5 millones de personas y más de la mitad son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Obviamente que necesitan alimentos, pero también necesitan en muchos casos agua potable, necesitan cloacas, necesitan una escuela cerca. Creo que el abordaje de la pobreza debe ser un abordaje multidimensional, no mirar solo un aspecto. Por ejemplo, uno puede decir, es necesario llegar con una transferencia directa, como puede ser la tarjeta alimentar o la UH, y eso es bueno si se emparda o se supera la inflación. Pero por ahí uno tiene que pensar que está llegando a una familia que vive en un barrio popular, le ayuda en lo alimentario, pero si no tiene agua potable, si no tiene cloacas, si no tiene un centro de salud cerca, por eso la mirada debe ser integral y el abordaje integral. Así como usted nombró, por ejemplo, la UH, contamos con Gaby la semana pasada, que el gobierno tiene la UH actualizada en relación a los precios, ¿verdad? Y todos estos, ¿cómo lo llamamos, Gaby? Subsidios, sí, subsidios que están, digamos, empatándole ahora a la inflación. Sí, incluso según las estadísticas, en el último periodo ganándole, recuperando, digamos, a niveles 2019, da el tema AUH, quiere decir que recuperaron. Ese es un aspecto, entonces, de la asistencia del Estado, pero el otro aspecto tiene que ver, por ejemplo, con los alimentos. ¿Qué pasa hoy con los alimentos según Cáritas? ¿Qué es lo que está viviendo la red de Cáritas, que es enorme, ¿no?, en todo el país? Bueno, la red de Cáritas, que es enorme y tiene capilaridad en todo el país, percibe claramente que hay una mayor demanda alimentaria en los comedores. Y también, por otro lado, que la red de Cáritas no es la que trabaja solo en los territorios, sino también de las iglesias evangélicas, como puede ser las que nuclea Sierra, pero también en el tiempo de la pandemia fue muy importante el trabajo de los llamados movimientos populares, que también tenían una red de comedores importante, ¿no? Frente a una crisis necesitamos de todos. ¿Cuáles son los movimientos populares? ¿Usted se refiere a las organizaciones sociales? Organizaciones sociales. Que son las que ahora están siendo más cuestionadas por el gobierno nacional. En algunos casos puede ser que sí. Estaban bajo el programa, digamos, del PNUD. El PNUD es algo que son fondos internacionales que ayudan a la cuestión alimentaria, son perfectamente auditables, los desembolsos se dan contra la compra de los alimentos y las facturas que se presentan, y después se puede auditar en el territorio cómo se da de comer ahí a la gente, ¿no? Les cuento también para complementar la información que el obispo vive en la 1114. ¿Sigue viviendo en la 1114? Vivo ahí, Gustavo, en la periferia de la villa, en Bonorino y Castañar, sí. O sea que ahí hizo su trabajo y ahí sigue viviendo, ahí siendo incluso el vicepresidente de Cáritas. Está bien cerca de lo que pasa en el barrio. Sí, soy feliz de estar ahí, la verdad. No es que lo vivo, estoy contento. No lo vive desde afuera, sino desde adentro. Sí. ¿Cuántos años hace que está ahí trabajando y viviendo? Estoy desde el 2009 en ese barrio. Sí. Desde el 2009, es mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Qué pasa con Gaby? Decíamos, bueno,
pasa incluso la inflación con lo que se da como subsidio. Los alimentos, entendemos que las partidas que ustedes firmaron cuando empezó este gobierno han sido asignados, pero no están siguiendo la inflación. Hubo menos ajuste, ¿no?, que la inflación, el tema de cómo comprar y cuántos alimentos comprar. Sí, no llegaron a empardar la inflación, pero bueno, Cáritas ha firmado algunos convenios del PNUD con el gobierno actual, eso es verdad. ¿Y los entregan, digamos, las partidas se entregan? O sea, ese es el desembolso para que se compren, sí, digo. que está casi al día, le podría decir. Están casi al día. ¿Alcanzan para la cantidad de gente que se sumó? Porque entendemos, aunque no tengamos todavía los números de la pobreza, porque se conocen más tarde, ¿alcanzan las partidas actuales con la gente que se sumó a los comedores? Está creciendo la demanda en los comedores de las parroquias y capillas que acompaña Cáritas Nacional. ¿Eso significa que no alcanzan? Que no alcanza y que por ahí otras organizaciones u otros espacios que estaban dando de comer no están pudiendo dar de comer. Por eso acá en momentos de necesidad todos deberíamos poder ayudar y todos necesitamos ser auditados claramente y ser transparentes claramente. Mientras tanto, usted insiste con la red del resto de las organizaciones. ¿Trabajan en red las otras organizaciones con las redes de la Iglesia? Trabajamos en red en los territorios y sobre todo a mí me gusta valorar el trabajo, sobre todo que hacen las mujeres, ¿no? Las mujeres que por ahí trabajan en un comedor comunitario de la Iglesia, hay otras mujeres que trabajan en un comedor comunitario de una asociación civil, de una organización, y son tan entregadas como las que trabajan en la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera destacar el trabajo anónimo, dedicado, de mujeres, sobre todo que cocinan a veces para 50, 100, 200 personas, y es muy sacrificado su trabajo. Usted sabe que hay muchas denuncias de comedores que dicen que no les llegan los alimentos. Como no es el caso de Cáritas, se lo quiero preguntar más como referente social del barrio, ¿no? Y sí, de los barrios. ¿Hay algunos comedores a los que los alimentos no les llegan? Y hay, en el tiempo, digamos, de la pandemia y posterior a ese tiempo, había alimentos que llegaban directamente a los comedores porque se compraban de esa manera y hoy por ahí no están llegando. ¿Sí? Y otra cosa que también cuentan en los comedores, pero no sé si también en la iglesia, hablé con los responsables de la iglesia de San José, de San Justo y de la parroquia, que una cosa que cuentan es, podemos decir cierto desconocimiento de qué se hace con la comida. Muchas veces se auditan y se ve la gente que está sentada comiendo, pero también, por lo menos las parroquias, preparan viandas que llevan para repartir. ¿Le podemos explicar a la gente que no sabe cuál es la importancia y por qué se reparten las viandas y no están las personas ahí sentadas, obispo? Sí, primero porque queremos que las familias, dentro de lo posible, coman en su casa, ¿no? Entonces se da la vianda para que coman en familia. Y no, muchas veces los comedores están abiertos para las personas que están viviendo en la calle, entonces que tengan una mesa y puedan comer allí, ¿no? Nosotros tenemos los centros barriales que trabajamos con muchachos o chicas que están en adicción y en calle. Bueno, ahí queremos que se sienten en una mesa y que se sientan familia dentro de la iglesia. Pero una familia que viene a buscar con un tupper su comida, porque por ahí no tiene otra posibilidad, preferimos que coma en su casa. También en muchas parroquias se hace lo que se llaman las noches de la solidaridad o de la caridad, y se cocina y se sale a la calle a repartir a la gente que está viviendo en calle. Eso también se da. Y se puede, no sé, abuelo de pájaro, salvo que ustedes hayan hecho un estudio, pero ¿en qué medida creció la pobreza? La indigencia nos lo dijo el INDEC, ¿no? Que es, digamos, la gente que va a comer. Me imagino que se duplicó. Yo no sé, está Claudio Jacqueline con nosotros, además de, como siempre, Gabriel Ciblat. No sé si hay datos concretos del crecimiento de la indigencia, pero creo que se ha duplicado. La indigencia se ha duplicado y es lo complicado, ¿no? Porque son situaciones que se estructuran y de las cuales es muy difícil salir, ¿no? Y son vidas, sobre todo la de los niños, niñas y adolescentes, que de alguna manera hipotecan su futuro, ¿no? Por eso es muy importante ciertos programas que intervienen desde otro lugar,
para trabajar sobre la indigencia y sobre la pobreza. Por ejemplo, los programas de integración de barrios populares. ¿Está hablando del FISU? Estoy hablando del FISU, sí. El programa de integración de barrios populares ahora está siendo muy cuestionado. En su momento fue una herramienta que consensuaron todos los partidos políticos por ley, ¿verdad? Exacto. Yo quisiera destacar dos cosas, ¿no? Primero estuvo el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Lo llevó adelante Cáritas Argentina, una organización como Techo, también las organizaciones sociales hicieron ese relevamiento. Después hubo una ley, ¿sí?, que se votó por unanimidad en el 2018, por 4 años. Después se votó nuevamente en el 2022, casi por unanimidad. Se registraron los barrios populares, después se asignó fondos específicos para eso, ¿no? Con el impuesto país, el impuesto para las riquezas por única vez. No solo, pero esos fondos se aplicaron para hacer veredas, para traer agua potable, para hacer una pieza más para que las familias puedan vivir un poquito mejor. Entonces, destaco las obras concretas que se pudieron hacer, pero también destaco en una Argentina donde no hay muchos acuerdos, donde no hay consensos, que haya leyes que se voten casi por unanimidad. Yo he sido testigo, sobre todo en el 2022, como diputados que por ahí pensaban muy distintos de un espacio, de otro espacio, resignaban artículos o perspectivas para decir, bueno, la ley tiene que salir para que la gente viva mejor. Entonces eso es un poco lo que necesitamos en la Argentina, tener capacidad de encuentro, de escucha, de diálogo, y ahí a veces hay que resignar posiciones para un bien mayor, o sea, que la gente viva mejor. ¿Y hoy qué piensa de las denuncias del gobierno al FISU, a Grabois y demás, que tanto espacio en los medios también se le dio a esas denuncias? A ver, yo creo que en todo caso esas denuncias tienen que ser hechas en la justicia. Y si hay algún funcionario, igual Grabois entiendo que no era funcionario, pero si hay algún funcionario que no ha hecho las cosas bien, bueno, se puede dar de baja a ese funcionario. Pero una política pública que tiene impacto, para que la gente viva mejor, no hay que sacarla. En todo caso, hacer algo para que la gente viva mejor aún con otra política, cambiándola si hiciera falta. Pero estamos hablando acá de cosas elementales, que por ahí todos los que estamos acá en la mesa no pasamos esa necesidad. Por ejemplo, ¿no? Pero estaría bueno explicarlo, porque una de las cosas que uno está descubriendo con todo lo que está pasando con los alimentos, o por lo menos más que descubriendo, ratificando, es el divorcio que hay entre la clase media y las clases más vulnerables. Un divorcio que tiene que ver con el desconocimiento, con la ignorancia. La gente de clase media, y me incluyo, no es que estamos, quizás nosotros los periodistas sí, pero el resto no es que se la pasa en los barrios populares, no conoce esas necesidades. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas 5 millones de personas, cuando dice no tienen qué? ¿Qué es lo que el FISU supuestamente les vino a resolver? Y bueno, por ejemplo, una pieza más para una familia que tiene muchos chicos y están todos juntos. Están todos juntos. Por ejemplo, una escuela nueva en un barrio popular que no había, el arreglo de instalaciones eléctricas en los domicilios, el tendido de agua en una manzana. Son cosas que le cambian la vida a una persona. Pero además, cuando estas intervenciones no están, sí, muchas veces avanza el narcotráfico organizado, ¿no? En los barrios populares, que también terminan esto repercutiendo luego en la clase media también, ¿no? Cuando el narcotráfico se apodera de zonas, termina afectando la calidad de vida, no solo de los más pobres, que es los primeros que la padecen, pero después... Sí. De toda la sociedad. Estoy tratando de encontrar, ustedes me ven con los papeles, algunos datos que me dieron en distintas parroquias. Hablé con varios obispos en estos últimos días y uno de los datos tiene que ver, por ejemplo, con la parroquia San José, donde lo que se
decidió en distintos lugares, en Ciudad Evita, en San Justo, con el FISU llegaron a tener por primera vez una sala de auxilio, por ejemplo, o por primera vez una escuela. Digamos, esta era la intención y es la intención. ¿Está paralizado ahora con todas las investigaciones? Está paralizado, sí, está reducido a una muy mínima expresión. Entonces sería muy bueno que eso se pudiera destrabar y que las obras pudieran continuar, ¿no? Yo soy sacerdote, creo en la vida del cielo, pero creo profundamente que la gente acá tiene que vivir bien. Y entonces estas obras hacen que la gente viva mejor, viva bien. ¿Está reducido por las investigaciones, por las denuncias? No, está reducido porque digamos, el fondo se pasó a economía, sí. Y desde economía... por la misma lógica de las obras públicas están frenadas. Es obra pública chica, las obras públicas grandes y chicas están todas o frenadas o ralentizadas en su inmensa mayoría. Carrara, usted acaba de hacer mención a este fenómeno del narcotráfico ocupando el rol que el Estado desatiende. Esta realidad que escuchamos en intendentes, escuchamos en movimientos sociales, que estaría avanzando, ¿es algo que ustedes están percibiendo que está ocupando roles que el Estado está abandonando? Eso se percibe levemente, pero hay que prestarle mucha atención porque una vez que eso... A ver, si en algunos barrios populares de la Argentina, por ejemplo, el narcotráfico dice acá no se roba porque nosotros decimos y no se roba, las cosas donde debería estar el Estado asegurando seguridad, lo asegura una organización criminal, ¿no? Entonces, donde no está el Estado dando de comer, puede aparecer el dinero del narcotráfico para dar de comer. O sea, son cosas muy delicadas. A ver, me parece que en esto tenemos que hacer un poquito de pie porque hay una situación objetiva que es que hay menos trabajo para la gente. Lo sabemos, lo vamos a hablar más tarde también, hay menos trabajo. En los barrios vulnerables, según lo que me cuentan distintas personas que trabajan en Cáritas, se nota mucho porque hay menos changas, que es un poco el trabajo en negro que sostiene mucha gente en los barrios más vulnerables, ¿no? O sea, hay menos laburo porque hay menos changas. Sí. No hay obra pública, por ejemplo. Además. No hay obra pública, pero también, a ver, la clase media, cuando está un poco mejor, da trabajo a la clase humilde. Entonces dice, bueno, quiero pintar mi casa, claro. Y contrata gente, por ahí contrata gente para el cuidado de personas, para acompañar mayores, gente grande. Para acompañar, o sea... La gente de clase media, cuando está un poquito mejor, también genera trabajo para las clases más humildes, por así decirlo. O sea que el empobrecimiento de la clase media también empobrece a las clases más bajas. Sí, no hay posibilidades de trabajo, incluso con changas. ¿Y esta es la gente que se suma a los comedores en estos últimos meses? Exacto. O se suma a pedir comida, ¿no? Se suma a pedir comida, sí. ¿Cómo se las arreglan? Con donaciones, me imagino. Con las donaciones, por eso es tan importante esta colecta anual de Cáritas que se realiza año a año. En este caso, el lema es Tu solidaridad es esperanza. También es un modo de construir comunidad, de ser familia. Nosotros somos testigos que por ahí algún joven que estaba en un pasillo de la villa consumiendo, tirado, mal, con tuberculosis, por decir un ejemplo, ha encontrado en la iglesia una familia, se ha puesto de pie y hoy es protagonista también, ayuda a otras muchachas o a otros chicos a salir de la situación donde estaban. O sea, también estos proyectos que lleva adelante Cáritas a lo largo y a lo ancho del país buscan que las personas se pongan de pie y sean protagonistas, no solo de su vida, sino de una comunidad, de un barrio, ¿no? Carrara, perdón. Perdón. ¿Cuál es, en este contexto, el sentimiento dominante que hay en los barrios populares, la sensación, cuáles las emociones que están dominando hoy a los barrios populares frente a esta situación? Sí, por un lado hay preocupación, pero también, la gente sencilla a mí me edifica, no tiene capacidad de alegría y de fiesta, ¿no? También,
Entonces, ahí está apretada, por así decirlo, pero cuando hay oportunidad de juntarse en comunidad y celebrar, lo hace. Entonces, no es que está todo con un espíritu derrotista, por así decirlo, ¿no? Bueno, es bueno saberlo, es muy bueno saberlo. Nosotros todo lo que podamos hacer para visibilizar esto que no se vive como el compartimiento estanco cuando no lo es, lo vamos a hacer, nos parece muy importante. Y la colecta de Cáritas empieza el domingo en las iglesias, ¿verdad? Sí. El fin de semana que viene, 8 y 9 de junio. Todo el fin de semana, todo del el fin sábado. De semana, sí. 8 y 9 de junio. Donde, digamos, ¿qué pasa con las personas que no son creyentes? ¿Y qué pasa con los que no van a misa y son creyentes? ¿Cómo hacen para donar, si quieren donar? Pueden acercarse a la parroquia o iglesia de su barrio o pueden entrar a la página de Cáritas. Hay una página, ahí está, ahí la tenemos. Así es. Pueden entrar y ¿qué donan? ¿Efectivo? ¿Cómo se dona? Se puede donar en efectivo, es la colecta que estamos haciendo en este momento, pero también pueden enterarse de las actividades de Cáritas y por ahí en algunos lugares se pueden donar alimentos o ropa o medicamentos o también el tiempo. También el tiempo, eso me parece súper importante contarlo porque seguramente vamos a tener mensajes de mucha gente que dice yo quiero ir a ayudar, cómo se hace y qué van a hacer con ese tiempo. Digamos, la red de Cáritas sobre todo es una red de voluntariado, que así, se pueden acercar a las parroquias o capillas más cercanas, preguntar por Cáritas parroquial o de la capilla y ofrecerse allí como voluntarios. ¿Y se necesita tiempo para voluntarias. qué, por ejemplo? La gente que está mirando y que dice, si es que la situación es muy difícil y quiero ayudar. Bueno, a veces se necesita tiempo para ayudar a cocinar en un comedor, para un apoyo escolar, para visitar los enfermos en los hospitales, para atender un dispensario. Alguno es profesional y hay profesionales que por ahí, como arquitectos, que se suman de voluntarios y ayudan en las obras que hace Cáritas en algunos lugares del país. Hay muchas maneras de colaborar. Usted sabe que hoy a la mañana, viendo el programa de Antonio Laje acá en esta ciudad, en esta señal, veía una entrevista a la subsecretaria, a ver si me ayudás, Gaby, de Legal y Técnica, creo que es del Ministerio. Leila Gianni, donde le dice, hablándole de la dificultad que están atravesando los comedores, la situación social, Antonio le recuerda las palabras de Monseñor Ojea, ¿no? Que habló muy claramente de esto. Y fíjese, le contesta, fíjese de dónde viene la orientación o algo parecido. No sé si tenemos el corte de ese pedacito, pero es muy llamativo porque como que pone en duda algo ideológico de parte de Monseñor Ojea. ¿A usted le parece que puede haber un prejuicio ideológico en algunas personas que estén quizás en el ministerio o en el gobierno? Un prejuicio ideológico. Claro, no sé qué es lo que está viendo. Es obviamente que habla esta persona por su propia opinión, pero no sé qué se le puede ver a Monseñor Ojea en ese sentido. Monseñor Ojea lo que hace es predicar la doctrina social de la Iglesia que se funda en el Evangelio de Jesús, que Jesús dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y me viniste a ver, eras extranjero y te recibí. Lo dice Jesús. O sea, no puede hacer otra cosa que predicar la doctrina social de la Iglesia que busca llevar el Evangelio de Jesús a la vida social, ¿no? Básicamente es eso, no es otra cosa. Eso es lo que Monseñor Ojea, como presidente de la Conferencia Episcopal, representa. Exacto. ¿Verdad? Y es lo que él predica. Lo conozco bien a Monseñor Ojea. No, claro, y lo conoce un montón de gente, además. A mí me sorprendió eso, o sea, esta mirada en la que también se pone en duda a las autoridades de la Iglesia, quizás más indiscutidas, podemos decir. Así es. ¿A veces recibe algún tipo o interpreta algún tipo de prejuicio ideológico? A ver, yo creo que la realidad está por sobre las ideas, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de que la gente coma bien, de que pueda acceder a la educación, a la vivienda. Estamos hablando de eso.
Y esto viene de un buen tiempo atrás, no es que nació ahora, estas dificultades, la pobreza o la indigencia. Pero bueno, es al gobierno actual al que le compete intervenir sobre esto, ¿no? Hay un punto que le quiero hacer una pregunta, porque mucho se habla en la Argentina y está en debate la lógica del asistencialismo, sí, ¿no? Y es cierto que hace décadas viene la Argentina atravesando una pobreza estructural que no se logra romper, incluso en los mejores momentos económicos, y donde todas esas falencias que usted bien destaca, de falta de agua potable, cloacas y demás en barrios vulnerables, de hecho, en los últimos 20 años aumentaron la cantidad de barrios vulnerables. Si cree que debería cambiar la política, de la mirada asistencial que tiene la política, por otro tipo de política. Sí, a ver, nosotros tenemos que buscar las políticas, digamos, de promoción, que las personas sean sujetos y sean protagonistas de su vida y de su historia, y eso es lo que busca Cáritas. Pero bueno, a veces hay que asistir porque es necesario asistir. Y una vez que la persona es asistida, da otro paso y ya es protagonista. Tengo ejemplos para compartirle, ¿no? de historias de vida muy concretas que hemos acompañado. Hoy los centros barriales, por ejemplo, que atienden personas que están en calle en consumo, los grandes protagonistas son aquellos que antes estaban en esa situación. Y ahora están trabajando en cooperativas de trabajo, por ejemplo, en el tema textil. Tengo ejemplos muy concretos para que puedan ver. Entonces, hay momentos que hay que asistir, y cuando la persona o esa comunidad ya está fortalecida, empieza a ser más protagonista, ¿no? Los alimentos que están en estos dos depósitos, ¿no? en Villa Martelli y en Tafí Viejo, todavía no han sido repartidos, ¿no? Hace un ratito nos confirmó Nacho Damonte que no estuvo el ejército allí, no pasaba absolutamente nada. Son importantes esos, sería importante recibirlos en algunos lugares en particular para Cáritas. Es importante que los alimentos, sobre todo si tienen un próximo vencimiento, ahora en julio, agosto y septiembre, que se puedan destinar sobre todo a los lugares donde se registra la indigencia, ¿no? Sí. El otro día leí un estudio muy valioso de la UCA que hablaba sobre niñez y desarrollo sustentable. Y por ahí a mí me llamaba la atención, no lo tenía tan presente, bueno, los niveles de pobreza e indigencia en el Gran Tucumán, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un depósito que está en Tafí, y bueno, sería bueno... Sí, hay un depósito importantísimo. Que pudiera llegar a... que vaya directo, sobre todo a la indigencia. A la indigencia de Tucumán, que recordemos que en el momento en que ese depósito, digamos, empezó a existir fue en 2001, después de la crisis de 2001, en 2002, y que tenía relación directa con los casos que el periodismo fue descubriendo. Recuerda a la niña Bárbara hablando con la nata, ¿no? Sí. Bueno, eso quedó como parte de la necesidad de la Argentina, y ahí hay muchos alimentos que obviamente podrían distribuirse en todos esos lugares que 20 años después están seguramente aún más degradados, ¿no? Exacto, yo apuntaría a que vayan a las situaciones de indigencia, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Eso en Tucumán. Y acá, los alimentos de los que estamos viendo ahora, que están en Villa Martelli, ¿dónde están los lugares más sensibles, más complejos, a los que se podrían distribuir según el punto de vista de Cáritas? Bueno, según el punto de vista de ese estudio que leía, en el Gran Buenos Aires, pero sobre todo en la zona oeste, es donde, por ahí un poco la más crítica, ¿no? La zona oeste. Sí, del Gran Buenos Aires. La zona del Gran Buenos Aires. Me escriben para recordarme que la primera escuela de un barrio, justamente por esta ley de barrios populares en Ciudad Evita, en 50 años fue en el barrio 22 de enero. Estas son como, digamos, cada barrio popular tiene algún símbolo de algo que por primera vez tuvo después de esta ley, ¿no? Este es un ejemplo. La escuela que está en el barrio 22 de enero, que fue la primera escuela en 50 años. Son cosas que nosotros ni nos imaginamos que suceden. Sí. Barrios enteros que no tenían escuela, por ejemplo, ¿no? Exacto, y lo bien que hace una escuela en un barrio.
donde hay miles de niños. Pero tengo muchas más que no tengo tiempo de leerles, que por ejemplo la primera vez que tuvieron una sala de primeros auxilios en otro barrio y así sucesivamente. Estamos hablando de básicas, cosas básicas. Cosas básicas. Nada más. Le voy a pedir a Sheila Bilker, que está escuchando y compartiendo el programa desde el principio, a ver qué es lo que pensás que hemos aprendido, que estamos viendo ahora con el obispo Carrara, de esta especie de separación, que no es grieta, de desconocimiento y de ignorancia de mucha gente de lo que pasa en los barrios populares. Sheila. ¿Qué decís, María Laura? ¿Cómo estás? Bueno, primero, muy interesante escucharlo. Muchas gracias. Mira, me quedé pensando un poco en esta idea que vos planteabas de cuando se corre la iglesia, cuando se corren las organizaciones, cuando la ayuda deja de estar entre el universo del narcotráfico, ¿no? Y vos planteabas la idea de que muchas veces es ese universo el que garantiza un barrio seguro, y hablaste son las organizaciones criminales. Y pensaba, ni bien lo escuché, pensaba que nosotros habíamos medido hace poco grado de acuerdo con una frase del presidente, que es que el Estado es una organización criminal, ¿no? Digamos, y hoy tenemos una situación en la Argentina en la que prácticamente la mitad de los argentinos creen eso. Entonces, lo que vos estás viendo acá es dos Argentinas. Yo coincido con vos, María Laura, plenamente, pero plenamente en la idea de cuán lejos está la exclusión social de los segmentos medios, muy lejos, pero al mismo tiempo tenés el problema de un país con dos miradas absolutamente irreconciliables, ¿no? Digamos, con una idea sobre la solidaridad social y otra idea sobre el rol del Estado, y me parece que el gran desafío de la Argentina hoy es volver a discutir y volver a generar un consenso alrededor de hambre en Argentina, un país productor de alimentos, es algo que no puede pasar, ¿no? Algo que es un escándalo. Entiendo que lo que estás planteando tiene que ver, por ejemplo, con lo que fue el escenario electoral, ¿no? Ahora, no sé si quienes han votado este gobierno, una amplia mayoría, más que la mayoría, están de acuerdo en que el Estado es criminal. ¿Vos podés afirmar eso, Sheila? Mira, ¿te parece que es así? Eso es un relevamiento que nosotros hicimos durante el mes de mayo o de abril, muy reciente, donde medimos grado de acuerdo con distintas frases del presidente. Alguna de esas frases es esto: el Estado es una organización criminal, ¿no? Digamos, o el Congreso es un nido de ratas, o digo, una serie de frases muy, realmente desafiantes y que desafían un poco el cierto acuerdo social respecto de cuáles son los roles de las instituciones de Estado. Entonces, claro. Lo traje a colación básicamente porque es resultado de una investigación, y lo que vos ves ahí es cuán peligroso es decir algunas cosas que por ahí se dicen en un contexto, y cómo esas ideas después terminan impactando respecto de, bueno, qué vale y qué no vale, ¿no? Digamos, por ejemplo, la suspensión de la obra pública, que viene estando frenada. Recién vos planteabas con mucha claridad cuán importante es para el universo de los barrios humildes, de los sectores populares, que exista obra pública, que exista, por un lado, por el empleo, y por otro lado, por las mejoras que llevan a los barrios, ¿no? Digamos que es muy difícil imaginar que eso sea rentable, que eso sea un desafío comercial para el mundo de la empresa, ¿no? Es interesante lo que trae Sheila, si es así. Yo lo desconocía, sí, entiendo que hay un apoyo importante al gobierno, desconocía que había estudios en los que también apoyaban esta idea de Estado criminal, sobre todo porque es también en los lugares más vulnerables donde se apoya al gobierno, digamos. El Estado criminal también lo piensan los pobres, si es que es así, ¿no? A ver, yo diría que está buena y es necesaria una discusión de qué Estado queremos, ¿no? Por eso, claro, más Estado, menos Estado. A veces los sacerdotes que trabajan en villas hemos acuñado esta expresión, ¿no? Necesitamos una presencia inteligente del Estado, ¿no? Que dialogue con la realidad y que de alguna manera escuche las necesidades de esta comunidad y esté cercana en la escucha y en la concreción de que la gente viva mejor. Entonces, por ahí es necesario replantearse cosas, mirarlo desde otra perspectiva, desde otro lugar.
pero nosotros afirmamos la necesidad de una presencia inteligente del Estado. Es verdad que muchos derechos a veces quedan en el ámbito más de las declamaciones, pero no le llegan a la gente. Entonces, por eso en los sectores populares dicen: ¿de qué Estado me estás hablando si nunca estuvo? ¿Sí? Porque a veces quedan en eslogan o en frases, y entonces por ahí hay ese dolor que después se transforma en bronca. Porque tiene que ver seguramente también con que no vieron que el nivel de vida, el futuro aparezca como opción, ¿no? O sea que son muchos años en los que están familias enteras sin trabajo, por ejemplo. Exacto. Entonces, qué sé yo, cuando de alguna manera hay una política pública que empieza a tener impacto en la calidad de vida de las personas, me parece que empieza a haber otra mirada de lo que es el Estado en un barrio, ¿no? Gustavo, le quiero agradecer muchísimo todo este tiempo que le he robado. ¿Puedo hacer una más? Sí, pero metele, dale. Una más. Todo atrasado. Se ha visto mucha diferencia de criterio entre el Papa y el presidente. El presidente dijo: la justicia social es aberrante. El Papa hace solo un mes planteó que lamenta mucho que el neoliberalismo cuestione de esa manera a la justicia social. ¿Eso complica en algo la relación que tiene la Iglesia argentina y sobre todo Cáritas y los que trabajan en los barrios con el Estado, con el gobierno? A ver, la justicia social es algo de la doctrina social de la Iglesia clásica, ¿no? Estamos hablando de León XIII para adelante, que así es algo que la Iglesia de alguna manera anuncia, predica, pero bueno, qué sé yo, hay que tratar de buscar puentes de diálogo y de encuentro, y en eso el Papa es alguien especial para hacerlo, ¿no? Justo hace un rato hubo una reunión con el flamante jefe de gabinete del cardenal Poli, un hombre claramente referenciado en el Papa. Estuvo con Guillermo Francos en Casa Rosada. Bueno, es importante esta reunión, como tender puentes, dice Gustavo, ¿no? Exacto, y el Papa habla de fraternidad, ¿no? Yo digo, hoy en día por ahí se discute por ahí el tema de la libertad, el tema de la igualdad o la justicia social. Hay que ponerle más fraternidad. La tercera pata. La tercera pata, no olvidarla. Y la fraternidad es el respeto del otro en cuanto al otro, ¿no? Cuando yo agredo al otro, estoy siendo menos persona yo al agredir. No es que al agredido lo hago menos persona. Entonces, el tema de la fraternidad es un tema clave. Cuando no lo ayudo, me deshumanizo. Sí. Gracias, obispo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.